Hoy en Visión 7, la intensa actividad del Papa en Brasil no cesa. Hoy Francisco encabezó el rezo del Ángelus. El pontífice realizó el oficio desde el Palacio Arzobispal de San Joaquín, en Río de Janeiro. En su quinto día en Brasil, Bergoglio confesó a 5 jóvenes y se reunió con presos. Y como siempre, sus recorridos fueron seguidos por miles de personas. Y el día termina con un Vía Crucis en Copacabana. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Visión 7. Fernando, buenas noches. Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a todo el país. Muy bien, en un minuto nada más vamos a contarles todo lo que sucedió en Río de Janeiro hoy con la visita del Papa. Ahora presentamos a nuestros columnistas. Comenzamos con Luis Brustein. Luis, tu título, por favor. Avísame porque no escucho. El 26 de julio es un día con muchas referencias históricas. Es el aniversario de la muerte de Eva Perón, el aniversario de la noche de los apagones, tantos aniversarios y también las lecciones que dejan esas historias. Vamos ahora con Pedro Brigger, un aniversario para tener en cuenta en Latinoamérica. Pedro. Efectivamente, buenas noches. El 26 de julio es fecha histórica para Cuba y toda América Latina. Hace 60 años intentaron tomar el cuartel Moncada. Hoy, con la presencia de varios presidentes y primeros ministros del Caribe y de América Latina, conmemoraron ese hecho histórico. Muy bien, Maxi nos cuenta algo referido al Tata Martino en el Barça. Hola, Maxi. ¿Cómo estás, Cecilia? Sí, te cuento que finalmente ya es el técnico de Barça porque en el día de hoy puso la firma. 2 años, en un ratito, todos los detalles del contrato, de lo que viene y de lo que dijo. Muy bien, ahora compartimos estos otros temas de la jornada. ¿Y ahora? Gustavo Ramón de Marchi y Jorge Antonio Olivera fueron condenados hace 20 días por delitos de lesa humanidad. Se fugaron del Hospital Militar Central y el Estado ofrece 2 millones de pesos de recompensa por cada uno. Línea B, inauguración polémica. Pese a la denuncia de los trabajadores por falencias en materia de seguridad, Macri puso en funciones 2 nuevas estaciones, Echeverría y Juan Manuel de Rosas. Imputado por imprudencia. El maquinista del tren que descarriló en Galicia y que dejó 80 muertos quedó detenido y reconoció que tenía que ir a 80 y fue a 190. Duelo en España. Las imágenes del Papa Francisco en una de las tantas recorridas que tuvo durante la jornada de hoy. Una jornada intensa que empezó a las 7:30 de la mañana con una misa privada en la residencia de Suramé en Río de Janeiro. Así es, el Papa tiene una agenda cargada y plagada de emociones. Hoy, en su quinto día en Río de Janeiro, el pontífice confesó a 5 jóvenes, se reunió con presos en el Palacio Arzobispal y encabezó el rezo del Angelus Domini. Y por la tarde celebró, en este caso, un Vía Crucis en Copacabana, sobre el balcón del Palacio de San Joaquín, ante una multitud de personas que se congregaron en el mediodía de hoy. Francisco abogó por la familia y pidió por el diálogo entre los jóvenes y los ancianos. Esta es la imagen que se está dando en este momento, ya caída la noche sobre la avenida Atlántica, en la playa de Copacabana. Allí se desarrolla este Vía Crucis. ¿Por qué un Vía Crucis en esta época del año? ¿Por qué un Vía Crucis propuso el Papa? Porque bueno, el Papa quería plantear en esta Jornada Mundial de la Juventud los problemas habituales que enfrentan los jóvenes. A partir de los problemas habituales que enfrentan los jóvenes es que diagramó, ha establecido una suerte de Vía Crucis. Así fue repasando lo que puede llegar a ser los distintos estamentos por los que puede encontrarse un joven hoy en la vida, en este mundo, con sus críticas fuertes, como viene haciendo, a un régimen que excluye tanto a los jóvenes como a los ancianos,
como dijo durante la jornada de ayer. Así es, el amor, la vida, las enfermedades, la cárcel, las drogas, los medios de comunicación modernos y la religiosidad son algunos de los temas presentes en la representación que acaba de finalizar, en la que los 280 jóvenes hicieron referencia a las misiones, la conversión, las madres jóvenes, la defensa de la vida de las parejas, las mujeres que sufren, los estudiantes y también las enfermedades. La cruz peregrina, la cruz de madera de Juan Pablo II, entregó a los jóvenes del mundo en 1984 para que se llevaran por todo el planeta, y el símbolo de la juventud, las juventudes que se han dado cita en Río de Janeiro, la portaron 20 muchachos de los 5 continentes. El Papa fue acogido con la canción Peregrino Incansable, cantada por la cantante Sisa Fernández. La canción final, A esperas entre nos, la esperanza está entre nosotros, la cantaron todos los jóvenes. Estamos viendo en este momento la imagen en directo que se está dando. El Papa está observando esta suerte de representación seguida una tras otra, como señalaba recién Cecilia, de distintos países. Allí se va dando cita y ofreciendo esta suerte de espectáculo. Es impresionante el marco, es impresionante los cánticos, las distintas peregrinaciones que se dan delante de la figura del Papa Francisco, que como decíamos empezó a las 7 de la mañana, que luego por sorteo ha escuchado la confesión de 5 jóvenes, 3 brasileños, un italiano y también que salieron sorteados, y un venezolano también, que salieron sorteados y los confesó. Luego el Papa, a eso del mediodía, se reunió con reclusos. Esta reunión, esta actividad del Papa fue privada. Qué fiesta de acogida tan inolvidable la de Copacabana. Dios les bendiga a todos ustedes, dijo el pontífice en su cuenta de Twitter al referirse al evento que reunió a una gran multitud en la playa más famosa de Brasil. La fiesta de acogida fue el primer encuentro oficial de Francisco con los cariocas y con 350.000 jóvenes de 190 países que se inscribieron formalmente en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que concluirán el próximo domingo en Río de Janeiro. A propósito, está previsto que la presidenta de la Nación también viaje para estar presente el domingo cuando sea el cierre de esta jornada, y probablemente tengan un encuentro entre ellos dos. Muy bien, ahora ya tomamos contacto en directo con nuestro compañero Pablo Viña. Pablo, contanos, buenas noches. Hola Cecilia, hola Fernando, efectivamente ubicados nosotros ahora esta noche a metros del Palacio Arzobispal de San Joaquín. En el interior de este edificio el Papa Francisco encabezó gran parte de la agenda de hoy, pero sin duda la cuestión que generó más expectativas este viernes aquí en la ciudad de Río de Janeiro, este viernes en Brasil, fue el Vía Crucis en Copacabana. Durante más de 1 hora y cuarto se extendió este Vía Crucis, que comenzó a las 18 horas en punto. Las diferentes estaciones del Vía Crucis fueron representadas por más de 400 personas. El Papa Francisco fue el que coronó justamente este Vía Crucis con su discurso. Más de 1,5 millones de personas dijeron nuevamente presentes por segunda vez en el paseo marítimo de Copacabana. Pero decíamos, extensa la actividad del Papa Francisco este viernes. Comenzó muy temprano a la mañana, cuando confesó a 5 jóvenes, 3 brasileros, una italiana y una venezolana. La confesión se llevó a cabo a cielo abierto, en el campo de la Boa Vista, muy cerquita del lugar de residencia aquí en Río del Sumo Pontífice. Y la nota de color, cuando comenzó la confesión a esta chica venezolana de 21 años, de nombre Stephanie. Ni bien comenzó la confesión, esta chica muy joven se puso a llorar y prácticamente no le salía una palabra, todo en silencio, se puso muy nerviosa y muy emocionada. Allí el Papa Francisco, en tono de broma, para tranquilizarla, le dijo, bueno, los venezolanos no tienen pecado. Allí hubo risas, hubo distensión, y a partir de allí comenzó la confesión, la última de estos 5 jóvenes, del Papa Francisco a esta chica venezolana. Luego
a través de varias cuadras y avenidas, nuevamente a través del Papa Móvil descubierto, el Papa Francisco se trasladó y comenzó a saludar a los fieles, a los peregrinos que nuevamente colmaron calles y avenidas de la ciudad de Río de Janeiro. Saludó a los jóvenes, pero también nuevamente besó a los más chiquitos, sobre todo una imagen conmovedora, la de un nene de 6 años que pudo zafar las vallas, lógicamente que están colocadas a lo largo de cada avenida. Allí pudo estar cara a cara con el sumo pontífice. Los dos se pusieron a llorar durante varios minutos y el chiquito despidió al Papa Francisco a los besos, luego volvió a los brazos de su papá. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Río de Janeiro. Decíamos, en el interior de este palacio arzobispal se reunió, recibió a jóvenes reclusos, también almorzó con jóvenes que representaron los 5 continentes y también tuvo algunos minutos para dialogar con integrantes de la comisión encargada de organizar estas jornadas de la juventud. Ya en el balcón principal de este Palacio Arzobispal de San Joaquín, aquí en la ciudad de Río de Janeiro, también salió el Papa Francisco y saludó a los miles y miles de fieles que dijeron presente desde muy temprano. Cecilia, Fernando, los escucho. Quería saber si hay muchas personas y muchos jóvenes de otros países, de otros continentes. Sabemos que por supuesto hay muchos cariocas allí, pero es verdaderamente multitudinaria la cantidad de personas que en este momento se han dado cita para estar presentes junto al Papa. ¿Has visto gente de otros países, además del venezolano que acabas de mencionar, de la chica venezolana? ¿Hay muchos extranjeros? Sí, por supuesto, Cecilia, hay representantes de los 5 continentes, más de 2,5 millones de jóvenes están participando de estas jornadas de la juventud. Más de 40.000 son argentinos, por supuesto, la mayoría son brasileños, pero lo concreto que hay representantes jóvenes de todo el mundo participando de estas jornadas de la juventud. Hablando de jóvenes, hablando de representantes de diferentes países, estamos con gente que ha llegado desde Chile y hoy han tenido la oportunidad de estar muy cerquita del Papa Francisco. ¿Qué sintieron? Lo que más se sintió fue alegría, dieron ganas de llorar, fueron muchas emociones mezcladas realmente. Claro, les aclaro, Fernando, Cecilia, que en el balcón de este arzobispado y el Papa Francisco justamente rezó el Ángelus. Sí, eso fue lo que hizo, todos estaban muy emocionados, gritaban, le decían muchas cosas y lo que más era alegría todo. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo estás viviendo este viaje aquí en Brasil, en esta jornada de la juventud y un protagonista obviamente importante como es el Papa Francisco encabezando esta jornada? Bueno, ha sido muy emocionante. Por ejemplo, ayer en la noche fuimos a verlo allá al Corcovado. Sí. No vimos nada, estábamos súper lejos. Nosotros nos quedamos en un hotel acá. Hoy día, en la mañana salimos y nos enteramos de que iba a pasar por acá. Nos vinimos corriendo, estábamos de los primeros 5 horas ya parados. 5 horas para esperar la llegada del Papa y lo pudieron ver, estuvieron muy cerca. Sí, muy cerca. La cosa es que no sabían si iba a pasar por allá, por acá. Nosotros no sabíamos si íbamos a casa a verlo y justo pasó. Bueno, han tenido mucha suerte. Gracias por este diálogo con la televisión pública, con Visión 7. Los escucho, Cecilia, Fernando. Pablo, déjame preguntarte, a ver, ¿cuál es la sensación que le queda al hombre de Brasil, al carioca, al que vive allí, de estas jornadas mundiales de la juventud? Si la puede comparar con la visita de otro papa, si hace referencia a eso y además repasamos un poquito la agenda de lo que queda. Pablo. Fernando, por supuesto, hay un antes y un después, decíamos, en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, para muchísima gente con la visita del Papa Francisco. Obviamente, semanas antes de la visita del Papa aquí a Brasil, había mucha expectativa, pero ahora esta expectativa se redobló, porque realmente lo que se está viviendo aquí es de una profunda emoción. Un sinfín de jóvenes del Brasil, por supuesto decíamos de todo el mundo, pero un sinfín de jóvenes de Brasil lo está acompañando en cada actividad que el Papa Francisco encabeza desde muy temprano en la jornada y concluye muy tarde en cada noche. Bueno, decíamos, más de 1,5 millones de personas
esta tarde en Copacabana en el Vía Crucis. Ayer sucedió lo mismo cuando relatábamos justamente la bienvenida por parte de los jóvenes al Papa Francisco también en este pasaje marítimo de Copacabana, un lugar lindísimo aquí de la ciudad de Río de Janeiro. Y hablando de Copacabana, ha cambiado una de la cuestión de la agenda del Papa para el día de mañana, que tiene que ver con la espera, la vigilia para la misa central, la misa de clausura del domingo. Se iba a llevar a cabo en Guaratiba, una localidad ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro. Pero como saben muy bien, ha llovido y mucho estos últimos 3 días y lamentablemente este lugar se inundó y la vigilia no se llevará a cabo en Guaratiba. El cambio es de último momento y les comento que finalmente la vigilia se realizará en Copacabana. Una vigilia que en el día de mañana, este sábado, comenzará a las 7:30 de la tarde. También va a estar presente en esta vigilia el Papa Francisco para esperar la misa central, la misa de clausura de este domingo. Una vez que concluya la misa central de clausura de este domingo, el sumo pontífice será el encargado de anunciar cuál será el país que acogerá una nueva jornada de la juventud de aquí a 2 años. Bueno, habrá que esperar hasta el domingo, luego de la misa, para saber concretamente cuál será el país donde se llevará a cabo de aquí a 2 años una nueva jornada de la juventud. Muy bien, Pablo. Una consulta más quería hacerte que tiene que ver con el contenido de las cosas que dice este Papa de manera tan simple y tan sencilla y al mismo tiempo tan profundas e importantes cuando habla de encuentros intergeneracionales, cuando habla hoy que es el Día del Abuelo, de la importancia que tiene los ancianos en la sociedad, las dos puntas de la vida, los niños, los jóvenes y los ancianos, habla de la situación de las mujeres, en fin, él tiene un discurso donde pareciera ser que la Iglesia deja de hablar en abstracto, por supuesto de los pobres, y empieza a hablar de manera un poco más concreta. ¿Esto es percibido, esta alegría que él transmite por el público en general? Sin duda, Cecilia, sin dudas, es el comentario aquí en Río de Janeiro. Vos hablabas de los abuelos. Bueno, minutos antes justamente de rezar el Ángelus en el balcón de este arzobispado donde estamos ubicados, le dedicó justamente unas palabras a todos los abuelos. Ayer, casualmente, en la catedral de aquí en la ciudad de Río de Janeiro, una catedral colmada por argentinos, más de 40.000 se dieron cita en esta catedral, justamente les pidió a los jóvenes respetar a los ancianos, pero también respetar a la vida. Y no nos olvidemos de esta frase, cuando ayer el Papa Francisco pidió, hagan lío, le dijo a los jóvenes, quiero a la iglesia en la calle. Habló de los jóvenes, habló también del presente y del futuro de ellos, habló del trabajo, habló de la corrupción, habló de un mundo mejor. Bueno, todo esto está pasando aquí en la ciudad de Río de Janeiro. Lógicamente, el mensaje del sumo pontífice es rescatado, es analizado y es recibido muy bien, no solo por los jóvenes, sino por todo el Brasil que está siguiendo justamente esta agenda que está encabezando el Papa Francisco desde este lunes cuando arribó en horas de la tarde al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro. Como bien decías vos, Cecilia, el mensaje, cada discurso, cada palabra es tenido en cuenta, es analizado, es escuchado con mucha atención por los jóvenes, pero también por los adultos. Habla otro idioma, hoy nos decía una chica muy joven, habla otro idioma, no es el que estamos acostumbrados a escuchar de un papa. Bueno, justamente podríamos resumir un poco lo que ha sido, o lo que está siendo, mejor dicho, el discurso del Papa Francisco. Habla en otro idioma, en un idioma, por cierto, mucho mejor, que cala muy hondo en el corazón y en los sentimientos de la gente. Claro, Pablo, claro, porque eso es raro, porque es la primera visita tan masiva, es el primer encuentro tan masivo de este Papa desde que asume su papado. Digo, y habla el idioma del Papa Francisco, Pablo, por eso yo te decía, si había alguna comparación con otras visitas, ha visitado Juan Pablo II, ha visitado otros papas, Brasil y Argentina, y se habla otro idioma. Por eso te preguntaba, lo que hoy pasó con el nenito, cuando él se abraza con el nenito y el nenito de 6 años logra quebrar al Papa que se pone a llorar, el Papa y el nenito, que sale caminando. Esos son hechos históricos
que pasa en Brasil, pero que indudablemente marca un sello, que es el sello del Papa Francisco. Pablo, brevemente, algo que se pueda adelantar del encuentro con los jefes de Estado, algo que se pueda adelantar de la llegada de la Presidenta de la Nación y posible encuentro con el Papa en una audiencia quizás privada. Efectivamente, Fernando, la Presidenta estará arribando en horas de la noche del sábado para estar presente justamente el domingo en la misa de clausura que comenzará a las 10. Por supuesto, es muy probable, es muy posible esta audiencia que vos mencionabas. Lógicamente también va a estar la Presidenta Dilma Rousseff en la misa de clausura del domingo que comenzará a las 10 de la noche, pero no se descarta una audiencia entre la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el Papa Francisco. Eso por un lado, y volviendo a lo que vos señalabas, lógicamente es una de las imágenes del día, es una de las imágenes que quedarán en el recuerdo de millones de personas. El contacto, el acercamiento de este chiquito con el Papa. El chiquito de 5 o 6 años terminó conmoviendo al Papa Francisco. Realmente se miraron a los ojos durante varios minutos y ambos se pusieron a llorar. Fue un momento realmente emocionante, fue un encuentro, podríamos decir, glorioso entre un chiquito de 6 años y el Papa Francisco. Lógicamente tiene contacto con muchísima gente, permanentemente está con la gente este Papa, se acerca a dialogar con los jóvenes, saluda a los bebés y está con los chiquitos. Pero lógicamente esta imagen quedará en la retina, en la memoria de todos. Fernando, Cecilia. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. En cualquier momento volvemos a tomar contacto con vos. Muy interesante tu trabajo, así que muchas gracias. La verdad es que estaba pensando también que el Papa ha hecho una fuerte condena también a la corrupción, sí, y a la extrema riqueza, que por otro lado es la que da lugar a la extrema pobreza, ¿no es cierto? También se ha referido en esos términos, no en términos políticos, pero por ahí. Es político.